On your feet, white brothers! White power! El nazismo no terminó con la caída del Tercer Reich. Aunque el régimen fue derrotado en 1945, su ideología no fue erradicada. Se replegó, mutó y aprendió a sobrevivir. Alimentado por narrativas como la Gran Sustitución, que plantea un reemplazo demográfico impulsado por élites globalistas, el neonazismo contemporáneo ya no se muestra con fuerza bruta, sino que adopta discursos de identidad, queja y redención, presentándose como una respuesta legítima ante un mundo que, según ellos, se desmorona. Hoy, la radicalización no ocurre en reuniones ni panfletos, sino en plataformas cifradas como Telegram o Discord, donde operan redes clandestinas que comparten ideología, tácticas y propaganda sin supervisión. Pero esta dinámica no es solo virtual. En paralelo, gimnasios, estadios de fútbol y comercios con estética política funcionan como espacios de encuentro ideológico, donde los vínculos se refuerzan mediante entrenamiento físico, rutinas compartidas y símbolos cargados de significado. Allí, la pertenencia se expresa a través del cuerpo, la disciplina y el consumo. Las criptomonedas permiten financiar estas redes de forma opaca, mientras casos como el de Shiloh Hendrix, quien, tras protagonizar un incidente racista, recibió más de $600.000 en apoyo, muestran cómo el discurso de odio, lejos de aislar, puede convertirse en fuente de apoyo y financiación para estas redes. Este documental examina cómo y por qué el neonazismo vuelve a tomar fuerza en pleno siglo XXI. Del Tercer Reich al presente, la transformación del neonazismo en Europa. Para comprender por qué el neonazismo está recobrando fuerza en Europa y Estados Unidos, es esencial entender cómo su núcleo ideológico logró sobrevivir al colapso del Tercer Reich. Tras 1945, lejos de desaparecer, sus principios fueron preservados y reformulados por redes clandestinas de exmilitares, propagandistas y simpatizantes. Algunos huyeron a América Latina a través de rutas como Odessa. Otros permanecieron en Europa, donde fundaron asociaciones como HIAG, destinadas a rehabilitar la imagen de las Waffen-SS. En paralelo, grupos revisionistas difundieron la idea de que el nazismo fue una causa malinterpretada, blanqueando su legado y facilitando su adaptación a nuevos discursos. Ese proceso de adaptación encontró terreno fértil en un marco ideológico ya existente: el fascismo. Un concepto ampliamente utilizado en el lenguaje político actual, aunque a menudo sin una comprensión precisa de su significado. El historiador alemán Ernst Nolte definió el fascismo no por sus propuestas concretas, sino por aquello a lo que se oponía: el liberalismo, el comunismo y el conservadurismo tradicional. Frente a estos modelos, planteó un sistema autoritario centrado en la exaltación de la nación, el liderazgo carismático y la subordinación del individuo al Estado. Por su parte, el historiador estadounidense Stanley G. Payne, especializado en los fascismos europeos, destacó que este tipo de régimen se articula mediante una combinación de símbolos, rituales y una estética emocionalmente intensa, diseñada para generar cohesión y sentido de pertenencia dentro del grupo. Adolf Hitler adoptó esa base ideológica y la reformuló en clave alemana bajo el nombre de nacionalsocialismo. Aunque introdujo elementos específicos, como el antisemitismo codificado en términos biológicos, la estructura esencial se mantenía: nacionalismo extremo, culto al líder, desprecio por la democracia liberal y uso sistemático de la violencia. No fue una simple copia, sino una radicalización del modelo original. Uno de los ejes centrales de ese proyecto era la división de la sociedad en función de su supuesta utilidad o pertenencia racial. El programa Lebensborn, que promovía la reproducción de mujeres seleccionadas por criterios físicos, refleja esa intención de diseñar una población ideal. A la vez, quienes no encajaban eran apartados, vigilados o eliminados mediante políticas sistemáticas de exclusión. Esta lógica se apoyaba en teorías conspirativas que atribuían los males del país a una élite internacional, frecuentemente identificada como judía, a la que se acusaba de controlar la economía, la cultura y los medios. No se trataba de un análisis político, sino de una narrativa emocional que simplificaba el conflicto social en términos de traición interna y decadencia moral. El atractivo de este discurso radicaba en su simplicidad. Ofrecía culpables claros, un relato identitario y una promesa de restauración. Esa fórmula, enemigo, trauma y redención, ha demostrado ser una herramienta eficaz de movilización. Incluso su simbología tenía raíces profundas.
El faster romano, haz de varas con un hacha, representaba autoridad y unidad bajo un mando único. Fue recuperado por grupos paramilitares italianos y anticipó uno de los pilares del fascismo moderno: la subordinación total al líder. Esa estructura no desapareció tras 1945. Grupos neonazis contemporáneos conservan símbolos, estética y patrones organizativos similares. Editan publicaciones, celebran fechas conmemorativas y niegan el Holocausto. Cada 20 de abril, por ejemplo, se organizan actos clandestinos para conmemorar el nacimiento de Adolf Hitler. En locales alquilados o espacios rurales se proyectan documentales, se pronuncian discursos y se reproducen liturgias simbólicas bajo un formato cuidadosamente orquestado, en muchos casos con presencia policial o medidas de vigilancia. Estas organizaciones, que reivindican abiertamente el legado del Tercer Reich, utilizan símbolos como la esvástica o las SS, pero evitan asociarse con grupos violentos como los skinheads, a los que consideran perjudiciales para su imagen. Un ejemplo es el grupo alemán Der Dritte Weg, que combina estética nazi con marchas organizadas y un discurso etnopluralista cuidadosamente elaborado. Por su parte, otras expresiones del fenómeno adoptan formas más explícitas. Las facciones skinhead exhiben una estética agresiva, con cabezas rapadas, botas militares y símbolos esotéricos. Aunque a menudo carecen de un marco teórico estructurado, actúan como fuerza de choque visible, especialmente en contextos de tensión social. Algunas de estas formaciones se articulan en redes internacionales como Blood and Honor o Hammerskins, mientras que otras operan a través de grupos ultras del fútbol, como los Boys Noise en Barcelona o los Teddy Boys 95 del Legia de Varsovia. Junto a estos perfiles más visibles, han surgido grupos de carácter híbrido, como los nacional-revolucionarios, que combinan simbología de extrema derecha con elementos del sindicalismo de base o el anticapitalismo. En Europa Central, algunos colectivos como el Frente Nacional y Social en Chequia han utilizado este enfoque para presentar el neofascismo con un lenguaje centrado en la justicia social y la identidad nacional. En España, iniciativas como Núcleo Nacional ilustran esta misma lógica. Emplean emblemas inspirados en la iconografía nacionalsocialista, defienden una idea propia de soberanía nacional ligada al rechazo del globalismo y utilizan una estética orientada a captar a públicos jóvenes. Más discretas en su exposición pública, pero activas en redes de captación, operan también asociaciones culturales y sociedades filonazis de carácter esotérico o pseudo-religioso. Aunque poco visibles, han mantenido vínculos con organizaciones más estructuradas y participan en la difusión ideológica mediante textos, eventos o círculos cerrados que actúan como filtros de iniciación. Lo que une a estos actores no es tanto su forma como su estrategia: mimetizarse con discursos sociales o culturales para diluir su verdadero contenido ideológico. Ya no se presentan como extremistas, sino como defensores de valores tradicionales, identitarios o patrióticos. El objetivo no es otro que desplazar los límites de lo aceptable en el debate público, un proceso que puede entenderse a través del concepto conocido como la ventana de Overton. Este modelo, desarrollado por el analista estadounidense Joseph Overton, describe el rango de ideas que una sociedad considera aceptables en un momento dado. Todo lo que queda dentro de esa ventana puede discutirse públicamente. Lo que queda fuera se percibe como marginal o inaceptable. Sin embargo, esa ventana es flexible. Puede desplazarse cuando actores sociales, políticos o mediáticos introducen ideas impopulares de forma gradual, reformulándolas con un lenguaje más neutro o asociándolas a valores como la seguridad, la identidad o la tradición. El proceso es progresivo. Propuestas antes descartadas como extremistas, si se repiten con suficiente frecuencia y envueltas en términos más digeribles, pueden terminar percibiéndose como legítimas. Así, conceptos como la deportación étnica o la segregación cultural resurgen bajo eufemismos como remigración, preservación identitaria o control de fronteras ampliado. Este cambio en el lenguaje encuentra una de sus expresiones más claras en la teoría de la gran sustitución, formulada por el escritor francés Renaud Camus. Según él, la población europea estaría siendo reemplazada por migración masiva, como parte de un plan impulsado por élites globales. Aunque carente de base académica, esta narrativa ha sido adoptada por sectores extremistas, donde justifica políticas excluyentes y alimenta la idea de un conflicto inevitable. Pero estas ideas no solo promueven la exclusión. En entornos polarizados, también funcionan como justificación para la violencia, presentada como una forma de autodefensa.
El atentado de Christchurch en 2019, cuyo autor dejó un manifiesto centrado en la gran sustitución, demuestra cómo ese discurso puede traducirse en acciones concretas. Músculo e identidad. Infiltraciones políticas en las artes marciales. Tras adoptar los códigos del discurso contemporáneo, ciertos sectores de la ultraderecha comenzaron a infiltrarse en espacios donde la ideología no es explícita. Uno de los más eficaces ha sido el universo de los deportes de contacto. Bajo la apariencia de autocontrol y disciplina, se consolidó un entorno propicio para transmitir valores como la fuerza, la lealtad y la disposición al conflicto. Esta estrategia tomó forma en 2017, cuando el batallón Azov, una unidad paramilitar ucraniana de origen ultranacionalista, impulsó en Kiev el Reconquista Club, un espacio que combina bar deportivo y artes marciales, cuyo nombre remite a la expulsión de musulmanes de la península ibérica. No se trata solo de entrenar el cuerpo, sino de crear estructuras sociales con estética compartida, códigos simbólicos y referentes comunes. El auge de las artes marciales mixtas, ya integradas en videojuegos, redes sociales y moda urbana, ofreció una oportunidad inédita. Su creciente aceptación como estilo de vida permitió que estos grupos se desvincularan del estigma de la marginalidad, presentándose como comunidades saludables y respetables. Bajo esa fachada, comenzaron a consolidar redes transnacionales. Esta lógica no es nueva. Ya operaba en el Tercer Reich, donde el boxeo y el jiu-jitsu formaban parte del entrenamiento de las tropas de asalto. Ese modelo se reactualiza hoy en rutinas de gimnasio, clases de defensa personal y discursos de autosuperación que reproducen su simbolismo sin aludirlo directamente. Uno de los principales impulsores contemporáneos de este fenómeno es Denis Nikitin, ex-hooligan ruso, neonazi declarado y fundador de White Rex. Más que una marca de ropa, su proyecto organiza torneos con simbología radical y una narrativa centrada en la regeneración moral, la superioridad física y la guerra cultural. Actualmente combate junto al ejército ucraniano y ha sido vetado en 26 países de la Unión Europea por su papel en la expansión de redes paneuropeas de extrema derecha. Su modelo fue replicado en eventos como Battle of the Nibelungen, celebrados en Alemania desde 2013. Aunque se presentan como competiciones deportivas, funcionan como espacios de cohesión ideológica, donde confluyen militantes de distintos países, identificables por cruces celtas, escudos medievales o letras góticas. Desde mediados de los 2000 y con más fuerza desde 2015, estas redes desplazaron al hooliganismo como principal vía de entrada para jóvenes radicalizados. Ya no era necesario integrarse en barras bravas o participar en disturbios, bastaba con acudir a un gimnasio. Estos espacios ofrecían estructura, anonimato y legitimidad social. Investigadores como Karim Sidan han documentado su expansión desde Europa del Este hasta Norteamérica, donde torneos como Day of Glory o Force and Honor operan como satélites de una red internacional con símbolos, marcas y discursos sincronizados. En esa misma dinámica internacional destaca Active Club, fundado en Estados Unidos a finales de 2020. Lejos de limitarse al deporte, esta red se ha convertido en una estructura de radicalización operativa. Su estética gira en torno al entrenamiento físico, la masculinidad y el autocontrol, pero su objetivo es conformar núcleos militantes preparados para la acción. A través de canales cifrados como Telegram, sus miembros difunden rutinas de combate, mensajes codificados y simbología nazi. En algunos casos, incluso se comparten homenajes a las Waffen-SS y material propagandístico supremacista. Hoy, Active Club tiene presencia en Reino Unido, Canadá y diversas zonas de Europa. Solo en territorio británico, sus canales cifrados superan los 6.000 seguidores, con células activas en Escocia, Irlanda del Norte y Londres. Las reuniones, regulares y filtradas, exigen ser varón, blanco, de ascendencia europea y en buena condición física. Según conversaciones filtradas, no buscan activistas ideológicos, sino hombres fuertes, disciplinados y listos para actuar. El grupo evita expresiones incendiarias para eludir la legislación antiterrorista, pero su conexión con organizaciones violentas como Rise Above Movement, cuyo fundador, Robert Rundo, fue detenido por delitos políticos, deja clara su orientación. El Counter Extremism Project advierte que su riesgo principal radica en su capacidad para expandirse sin dejar huellas visibles, disfrazando su actividad bajo discursos de salud y bienestar. Esta lógica no ha pasado desapercibida para las agencias de inteligencia. El Bundesamt für Verfassungsschutz
La Oficina Federal Alemana de Protección Constitucional advierte que la extrema derecha ha profesionalizado el uso del entrenamiento físico como vía de radicalización encubierta. Según sus informes, el objetivo es preparar a militantes para actuar como fuerzas de choque en manifestaciones y actos políticos. Ese vínculo entre violencia y trayectoria personal se refleja en historias concretas. Un caso ilustrativo es el de Sean Strickland, actual campeón mundial de peso medio en la UFC. Criado en un entorno familiar disfuncional, con un padre alcohólico y una infancia marcada por agresiones, encontró en el odio racial un primer sentido de pertenencia. En su adolescencia se identificó con el neonazismo, fue expulsado del sistema escolar por delitos de odio y llegó a patrullar armado por las calles. Para él, la ideología no era doctrina, sino identidad. Las artes marciales mixtas le ofrecieron una vía de escape, estructura y reconocimiento. Pero esa transformación no borró del todo su pasado. Strickland continúa siendo una figura polémica, verbalmente agresiva y emocionalmente inestable. Su historia refleja cómo, en ciertos contextos, las MMA pueden ser tanto refugio como escenario de reafirmación de conductas autoritarias. En situaciones de vulnerabilidad, aprender a pelear no solo fortalece el cuerpo, puede alimentar una ilusión de invulnerabilidad, especialmente entre jóvenes blancos que encuentran en esa fuerza una validación identitaria. El fenómeno también arraigó en Estados Unidos. El Rise Above Movement, que se autodefine como club de MMA de la alt-right, participó en los disturbios de Charlottesville y estableció vínculos con grupos europeos, incluido el propio batallón Azov. En estos círculos el combate no solo forma cuerpos, articula comunidad, refuerza una estética y consolida una narrativa compartida. La radicalización no se transmite únicamente a través de la violencia física, sino también desde la imagen. La ultraderecha comprendió que la estética es una herramienta estratégica. Abandonó el estereotipo del skinhead para adoptar la figura del joven blanco, disciplinado, fuerte y aparentemente inofensivo. Marcas como Right Brand Clothing, vinculada a Rise Above, llegaron a financiar cuotas de gimnasio para reclutar nuevos miembros. Identity Europa, por su parte, exigía una imagen pública impecable como parte del mensaje político. La ideología se filtra en los hábitos: abstinencia, rutina y control corporal. Desde el entorno digital, influencers como The Golden One han reforzado este marco. Este youtuber escandinavo promueve rutinas físicas, consejos de vida y orgullo étnico desde un tono mesurado, sin proclamas agresivas. Pero el mensaje subyacente es claro: regenerar el cuerpo como paso previo para restaurar un orden social considerado deteriorado. En este contexto, el combate se convierte en pasarela. Ya no es necesario militar activamente. Basta con seguir a un influencer, asistir a un torneo o portar una prenda con simbología. La ideología se encarna en rutinas, cuerpos y estilos que validan un modelo excluyente sin necesidad de declararlo. Mientras tanto, las respuestas institucionales continúan siendo fragmentarias. En Alemania, el Instituto Geertz ha impulsado una red de gimnasios para formar a entrenadores capaces de detectar señales tempranas de radicalización. Iniciativas similares han surgido en Reino Unido y Polonia, aunque sin una estrategia común. Frente a ellas, las redes extremistas actúan con mayor coordinación, recursos y capacidad de adaptación. Ecosistemas cerrados. La ultraderecha entre Telegram, Discord y criptomonedas. El extremismo neonazi ha encontrado en el entorno digital un espacio fértil y maleable. Lo que antes requería estructuras presenciales, panfletos, reuniones clandestinas o militancia visible, hoy se propaga a través de plataformas abiertas como Facebook, Instagram o YouTube. Allí, los mensajes se encubren tras contenidos culturales, históricos o estéticos que apelan a la tradición, la identidad o la autosuperación. Influencers, tiendas de merchandising y canales temáticos actúan como nodos de difusión ideológica, disfrazada de defensa cultural o libertad de expresión. El diseño de los algoritmos, orientado a maximizar el tiempo de visualización, genera un desplazamiento progresivo hacia contenidos cada vez más extremos. A medida que las políticas de uso se endurecieron, muchos usuarios migraron hacia entornos sin moderación como Gab, 4chan o 8kun, donde el antisemitismo, el racismo y las teorías conspirativas no solo están permitidos, sino que se celebran abiertamente.
Estos espacios actúan como cámaras de eco, donde se refuerzan creencias, se neutraliza la crítica y se normalizan expresiones como "SAS Save Europe", un lema que presenta la diversidad como una forma de invasión y promueve la exclusión como vía legítima para supuestamente proteger la identidad europea. La migración digital no fue únicamente técnica, fue estratégica. Tras el cierre de 8chan, comunidades enteras se reorganizaron en plataformas cifradas como Telegram y Discord, donde operan grupos cerrados sin supervisión. En estos entornos se comparten contenidos radicales, se adoctrina a jóvenes y se planifican acciones concretas. La subcultura hooligan, por ejemplo, ha sido instrumentalizada como canal de radicalización. Detrás de comunidades futboleras aparentemente inofensivas, se articulan redes que mezclan nacionalismo extremo, estética del combate y discursos de guerra cultural. Telegram permite, indirectamente, la difusión de propaganda, la coordinación de entrenamientos y la organización de enfrentamientos físicos entre grupos de distintos países. Estas peleas, presentadas como rituales iniciáticos, funcionan como pruebas de lealtad y compromiso ideológico. En Discord, la radicalización adopta una estructura más jerárquica, con accesos restringidos, lenguaje cifrado y dinámicas internas que validan la violencia como forma legítima de acción. El extremismo digital ya no se limita al discurso, se traduce en práctica organizada. Este entorno no opera únicamente en el plano operativo. En paralelo, ha surgido una dimensión simbólica más sofisticada, orientada a fortalecer identidades cerradas. Algunos grupos han creado espacios digitales con funciones casi rituales, centrados no en la acción directa, sino en la consolidación de un marco ideológico cerrado. Uno de los casos más representativos es Agartha, un movimiento digital basado en mitos esotéricos sobre civilizaciones ocultas, que actúa como utopía racial para quienes se identifican como arios o europeos puros. A diferencia de una red social convencional, Agartha funciona como una comunidad cerrada donde se exige adhesión ideológica, familiaridad con símbolos específicos y aceptación de una narrativa de transformación personal. Su estética combina iconografía nórdica, símbolos solares y paisajes idealizados. No promueve el activismo físico, sino una forma de radicalización introspectiva, que presenta el aislamiento y la exclusión como virtudes. La pertenencia refuerza la idea de integrar una supuesta élite espiritual y biológica, inmune a la crítica externa. Su objetivo no es convocar multitudes, sino consolidar núcleos reducidos, cohesionados y comprometidos. En este ecosistema digital, cada capa cumple una función precisa. El contenido público difunde ideas de forma atractiva. Las plataformas cifradas permiten coordinar acciones y sostener la logística. Y los entornos simbólicos, como Agartha, dan sentido y coherencia a todo el sistema. La violencia, en este contexto, no solo se ejecuta, también se representa. Se convierte en espectáculo, en mensaje visual, en estrategia narrativa. El atentado de Christchurch, en 2019, mostró con claridad esta lógica. El asesino transmitió en directo la masacre por Facebook, entendiendo que la viralización formaba parte del mensaje. En pocas horas, el vídeo había sido eliminado millones de veces, pero ya había alcanzado foros, canales y páginas que lo convertirían en material propagandístico. No fue un acto espontáneo, sino una acción escenificada, con estética, guión y manifiesto propio. Algo similar ocurrió con las protestas de Chemnitz, en 2018. Lo que comenzó como una movilización local se transformó, en cuestión de horas, en una convocatoria masiva articulada por redes digitales. Grupos de toda Alemania se desplazaron al lugar siguiendo instrucciones compartidas en canales y foros. Las consignas, los símbolos y los cánticos estaban estandarizados. Ya no se trataba de una respuesta espontánea, sino de una coreografía ideológica replicable. Incluso las ficciones digitales cumplen un papel. El caso de Finspång, una pequeña localidad sueca convertida en meme por extremistas, representa una fantasía racial distorsionada. Una reserva blanca donde se castiga a traidores y se purifica la sociedad. Aunque disfrazada de sátira, la narrativa incluía ejecuciones simbólicas y referencias a limpiezas étnicas. La circulación del meme en medios alternativos con miles de seguidores demuestra cómo el humor puede ser vehículo de deshumanización. Todo responde a una lógica precisa. La violencia no solo se ejecuta, se representa. El móvil se convierte en cámara, el acto en mensaje y el contenido en arma.
Cuanto más impactante es la acción, mayor es su potencial de réplica. El extremismo digital no necesita masas fanatizadas, le basta con viralidad, estructura y estética. La presión ejercida por las grandes plataformas tecnológicas no solo desplazó a los grupos extremistas hacia espacios alternativos, también incentivó la creación de un ecosistema digital propio. Al ser expulsados de servicios como PayPal, Patreon o GoFundMe, surgieron nuevas plataformas pensadas específicamente para quienes buscaban eludir restricciones ideológicas. Patreon o GoFundMe ofrecieron vías de financiamiento sin filtros, transformando la exclusión en un modelo de negocio rentable. Algunas de estas iniciativas llegaron a mover cantidades significativas, utilizadas para cubrir gastos legales, producir propaganda o sostener estructuras organizativas con total opacidad. Esta lógica de exclusión y adaptación no es ajena a casos recientes con gran impacto mediático. El 28 de abril de 2025, en Minnesota, Shiloh Hendrix se volvió viral tras insultar gravemente a un niño de 5 años de piel oscura en un parque infantil de Rochester. En el video, grabado por un testigo, se observa cómo Hendrix repite un insulto racial y defiende su uso, alegando que el niño había tomado objetos de la bolsa de su hijo. La grabación, ampliamente difundida en redes, generó una oleada de indignación pública. Sin embargo, lo más impactante ocurrió después. Hendrix abrió una campaña en la plataforma GiveSendGo, titulada «Ayúdame a proteger a mi familia», afirmando que sufría acoso, amenazas y exposición de datos personales. En pocos días, la campaña superó los $600.000, con donaciones provenientes en gran parte de personas que no solo defendían su versión, sino que respaldaban el acto en sí. Mientras la ciudad de Rochester y organizaciones como la NAACP exigían acciones legales, el flujo de apoyo económico evidenciaba otra realidad: el uso de plataformas alternativas para financiar discursos polarizantes, incluso cuando están socialmente condenados. Este tipo de episodios ilustra cómo la viralización de un conflicto puede traducirse en apoyo económico, no a pesar del acto, sino precisamente por él. Las plataformas que escapan al escrutinio tradicional permiten canalizar ese respaldo sin interferencias, alimentando narrativas que apelan a la victimización y la supuesta censura. En muchos casos, la exclusión se convierte en argumento político. Al igual que con Hendrix, esto impulsa el uso de métodos de pago opacos, como criptomonedas, y consolida redes de financiación ideológica fuera del control institucional. Pero este ecosistema alternativo no se limita al financiamiento. La misma lógica de exclusión y reagrupamiento ha guiado la migración hacia nuevas plataformas de comunicación. Tras el cierre de foros como 8chan por su vinculación con atentados masivos, comunidades enteras se trasladaron a espacios como N-chan, donde en pocos días volvieron a circular manifiestos, consignas y llamados al caos. Aplicaciones como Telegram, diseñadas inicialmente para activismo democrático, fueron rápidamente adoptadas por figuras expulsadas del ámbito digital convencional, como Gavin McInnes o Milo Yiannopoulos. Hoy, sus canales congregan a miles de seguidores, mientras se multiplican los grupos que difunden discursos abiertamente violentos sin moderación ni supervisión externa. En estos espacios se entrecruzan referencias culturales, ideologías extremas y estrategias de movilización. Se comparten vídeos, memes, tutoriales y consignas diseñadas para acelerar conflictos sociales. Se habla sin rodeos de guerras civiles, derrocamientos o purgas raciales. La simbología proveniente de contextos como el conflicto ucraniano, especialmente ligada a unidades como el batallón Azov, es reutilizada como inspiración para nuevas generaciones de militantes radicalizados. La cultura del videojuego tampoco ha quedado al margen. Plataformas como Steam, Discord o incluso entornos infantiles como Roblox han sido utilizadas para infiltrar mensajes de odio. La personalización de contenidos y la interacción anónima permiten diseminar propaganda entre usuarios desprevenidos, incluso menores. Mientras las grandes tecnológicas intentan contener la propagación, el volumen y la descentralización del fenómeno lo convierten en un reto constante, y cada nueva censura parece confirmar, para estos grupos, su narrativa de persecución. Estas plataformas no son el único vehículo de difusión, forman parte de un ecosistema más amplio que redefine la manera en que la ultraderecha comunica, se organiza y moviliza. El contenido radical no solo circula, sino que se amplifica,
encuentra nuevas audiencias y se transforma en acción tanto dentro como fuera de la red. Incluso formatos en apariencia inocuos, como podcasts, canales de cocina o vídeos de estilo de vida, han sido instrumentalizados para introducir ideas extremistas. Bajo una apariencia informal, estos contenidos establecen vínculos emocionales con la audiencia, facilitando la aceptación de mensajes ideológicos sin confrontación directa. La radicalización no se impone. Se filtra mediante estética, tono o referencias culturales. YouTube ha desempeñado un papel especialmente influyente en este proceso. Su sistema de recomendaciones, diseñado para maximizar la permanencia del usuario, puede guiar de forma gradual hacia contenidos más radicales. Varios estudios han documentado cómo una simple búsqueda puede derivar en un entorno ideológico cerrado, donde se refuerzan sesgos previos y se limitan las perspectivas alternativas. El caso de Dylann Roof, autor del atentado supremacista en Charleston en 2015, ilustra este mecanismo. Su radicalización comenzó con una búsqueda superficial, pero el recorrido algorítmico lo llevó a portales donde el supremacismo blanco estaba normalizado. No fue el contenido aislado lo que lo transformó, sino la forma en que la propia estructura de la red lo dirigió hacia una visión excluyente del mundo. Este fenómeno se ve intensificado por lo que se conoce como burbuja de filtro, un entorno digital donde el usuario solo recibe información que refuerza sus ideas. En estas burbujas, las voces discrepantes son escasas, y el contacto continuo con narrativas extremas puede naturalizar posturas radicales sin que el usuario lo perciba como tal. Más allá del papel de los algoritmos, el entorno digital general refuerza esta tendencia. Plataformas sin moderación como Gab, foros anónimos y ciertas tiendas online permiten una exposición constante a material extremista. Aquí no es un sistema el que empuja, sino un contexto saturado de mensajes que se retroalimentan. Uno de los recursos más eficaces en este ecosistema no es el discurso directo, sino el humor. La ultraderecha ha entendido que captar a públicos jóvenes y desencantados exige entretener. Memes, emojis o bromas ambiguas actúan como vehículos de difusión enmascarada. Lejos de parecer amenazas, se presentan como provocaciones o sátiras, aunque contengan mensajes cargados de racismo, antisemitismo o autoritarismo. En este contexto, la risa no solo protege, también abre la puerta de entrada. Un gesto, un símbolo o un objeto cotidiano puede convertirse en marcador identitario. Ejemplos como Pepe the Frog, una caricatura originalmente apolítica, muestran cómo ciertos personajes son apropiados por comunidades radicales, transformándolos en símbolos de supremacismo. En su punto álgido, la figura de Pepe fue utilizada para representar desde líderes nazis hasta grupos del Ku Klux Klan y llegó incluso a circular en campañas políticas convencionales. A través de estos símbolos, también se crean universos ficticios con función propagandística. El caso de Finspång, un municipio sueco convertido en fantasía neonazi, lo ejemplifica. Allí se imaginaba un enclave blanco donde se castigaba a los traidores del pueblo. Este contenido, aunque originado en foros marginales, logró alcanzar medios con amplio alcance, lo que demuestra su capacidad de expansión. Este tipo de humor oscuro no busca solo provocar, sino generar pertenencia. Establece complicidades entre quienes entienden el chiste y normaliza la deshumanización del otro. El entretenimiento se convierte así en canal de radicalización emocional, particularmente eficaz entre jóvenes varones, que se sienten desplazados del relato dominante. La dimensión digital de estos procesos no se limita a captar o adoctrinar. También ha permitido estructurar redes de acción, financiación y coordinación transnacional. En estos espacios, lo simbólico se mezcla con lo táctico. A través de plataformas abiertas o cifradas, grupos de extrema derecha comparten documentos, guías, estrategias y manifiestos. Lo que antes era marginal y fragmentado, ahora opera como una red coherente con capacidad de replicación. Cada ataque no busca únicamente dañar, sino también inspirar e imitar. Las protestas de Chemnitz en 2018 evidenciaron esta dinámica. Una convocatoria limitada se transformó en una movilización masiva en cuestión de horas, gracias a redes digitales que superaron las formas tradicionales de organización. Ya no se requiere jerarquía, basta con una red bien conectada para activar respuestas en cadena. En lo económico, el entorno digital ha abierto vías efectivas de financiación. Tiendas virtuales, plataformas de micromecenazgo y campañas descentralizadas han permitido reunir fondos para defensa legal, producción de contenidos o acciones sobre el terreno.
Casos como Generation Identitaire, que logró recaudar cientos de miles de euros en donaciones fragmentadas, ilustran este modelo. Otros actores convierten sus canales en fuentes de ingreso estables, premiados por sistemas de monetización que valoran lo provocador. Esto alimenta un ciclo perverso. Cuanto más extremo es el mensaje, mayor es la visibilidad y con ella el beneficio económico. La provocación deja de ser un accidente. Se convierte en táctica deliberada. Mientras tanto, las redes funcionan como multiplicadores. Cada mensaje, imagen o comentario puede reproducirse de forma exponencial, creando ecosistemas donde la radicalización es posible sin contacto directo, sin líderes visibles y sin estructuras rígidas. El extremismo ya no se impone, se adapta, se infiltra y se replica. Estética e identidad, cómo la ropa y la comida comunican ideología. Lejos de limitarse al espacio digital o a la estética visual, ciertos sectores de la ultraderecha han encontrado en lo cotidiano una vía eficaz para difundir su ideología. Entre los elementos más inesperados figura la alimentación. No como simple elección nutricional, sino como vehículo simbólico cargado de valores identitarios, históricos y políticos. Un ejemplo llamativo surgió en Alemania en 2014. Un canal de cocina vegana conducido por extremistas con pasamontañas. A primera vista, parecía una rareza inofensiva, pero bajo las recetas y los consejos alimentarios se ocultaba una estrategia deliberada. El programa entrelazaba referencias racistas, comentarios antisemitas y consignas contra el sistema liberal, todo envuelto en una estética juvenil, moderna y cuidadosamente diseñada. Esta fórmula buscaba conectar con el público desde un lenguaje informal, humorístico y aparentemente inocente. La elección del veganismo no era casual. Para los creadores del canal, una dieta sin carne no solo representaba salud o disciplina, sino también una forma de coherencia con una visión idealizada del cuerpo nacional. En sus palabras, comer adecuadamente es un acto moral vinculado a la pureza del pueblo y al rechazo de influencias externas. A través de este tipo de discursos, se integran prácticas cotidianas en una narrativa ideológica que refuerza la noción de pertenencia étnica. Sin embargo, la comida también ha sido utilizada con el objetivo contrario: rechazar lo que se considera debilidad o imposición progresista. En ciertos círculos de extrema derecha, el consumo de carne, especialmente en exceso, ha sido reivindicado como una expresión de masculinidad, soberanía individual y desafío al discurso ambientalista. Referentes como Jordan Peterson han defendido dietas exclusivamente carnívoras, asociándolas con fuerza, independencia y rechazo a la corrección política. Esta polarización incluso ha alcanzado productos específicos. El consumo de hamburguesas, el uso de pajitas de plástico o el boicot al tofu se han convertido en símbolos culturales con carga ideológica. Marcas como Wendy's o Papa John's fueron adoptadas momentáneamente como emblemas del movimiento alt-right, mientras algunos influencers llegaron a atribuir propiedades conspirativas a las alternativas vegetales, acusándolas de formar parte de un plan de debilitamiento social. De este modo, la mesa se convierte en un escenario más de la lucha cultural, donde cada ingrediente, receta o producto puede adquirir connotaciones políticas, identitarias o excluyentes, aún bajo una apariencia trivial o festiva. Más allá de la cocina como espectáculo o provocación, ciertos sectores de la extrema derecha han situado la alimentación en el centro de su imaginario alternativo de vida. En las comunidades de preparacionistas extremos y grupos survivalistas, la comida deja de ser un simple recurso de consumo para convertirse en símbolo de autonomía, resistencia y pureza identitaria. En estos entornos, almacenar alimentos, cultivar la tierra o desconectarse del sistema no solo responde al temor al colapso, sino a una visión del mundo profundamente arraigada en la desconfianza hacia el Estado y en la idealización de un orden anterior. Movimientos como el de los cedros resonantes, surgido en Rusia pero con presencia en varios países occidentales, promueven formas de vida autosuficientes que combinan ecologismo, misticismo y nacionalismo étnico. Su ideal no es solo ambiental, también es cultural y genealógico. El retorno a la tierra, en su narrativa, significa reconectar con el linaje, con la sangre, con el suelo originario. Lo doméstico se transforma así en espacio de resistencia. Estas prácticas encuentran un eco comercial en sectores como el del ultraderechista Alex Jones, quien ha creado un mercado dirigido a esta sensibilidad.
bajo un lenguaje de autosuficiencia, libertad y patriotismo, se ofrecen desde café orgánico hasta kits de semillas, pasando por suplementos vitamínicos, manuales de supervivencia y filtros de agua para emergencias. La estética de la autosuficiencia se entrelaza con la retórica del asedio. Hay que estar preparados para un futuro en el que solo los despiertos podrán resistir. La alimentación también ha servido para reforzar roles de género tradicionales dentro del extremismo. Diversas figuras femeninas del alt-right combinan recetas y consejos de cocina con discursos sobre pureza racial, deber materno y vida natural. En estos espacios, preparar comida saludable se convierte en una expresión de lealtad étnica, una forma de preservar el cuerpo blanco y la familia nacional. Al mismo tiempo, iniciativas como comedores sociales exclusivos para nacionales o repartos de alimentos con símbolos excluyentes, como la carne de cerdo, se han empleado para delimitar quién merece asistencia y quién queda fuera. En algunos casos, incluso las escuelas que adaptan sus menús han recibido amenazas. La comida, en estos contextos, no se ofrece, se utiliza, como frontera simbólica, como trinchera cultural y como instrumento de selección social. Además, muchas de estas marcas se han profesionalizado. Incorporan envíos internacionales, atención multilingüe y estrategias publicitarias específicas para cada región. No se limitan al extremismo explícito, sino que penetran subculturas como el fitness, los deportes de combate o el patriotismo militar. Allí, el discurso se camufla bajo capas de estilo, orgullo nacional y retórica de resistencia. Uno de los mecanismos más eficaces ha sido la apropiación de marcas ya existentes. Firmas como Fred Perry, Lonsdale o Stone Island, originalmente ajenas a cualquier connotación política, han sido progresivamente asociadas con grupos neonazis, hooligans y movimientos de ultraderecha en distintos países europeos. Estas prendas, utilizadas como códigos de reconocimiento, se integran en un vestuario aparentemente común, pero con significados compartidos dentro de ciertos círculos. La indumentaria se transforma así en una herramienta de afiliación simbólica, reforzada por la estética de confrontación y masculinidad que caracteriza a estos grupos. Este tipo de inserción no ocurre al margen del mercado global, sino que se adapta a sus lógicas. Las marcas analizan audiencias, optimizan sus diseños y replican esquemas de marketing propios de empresas convencionales. Algunas incluso ofrecen colecciones temáticas, ajustadas a acontecimientos políticos recientes o crisis migratorias, aprovechando el contexto para maximizar impacto. El resultado es una economía ideológica que transforma prendas en herramientas de movilización emocional. A ello se suman plataformas especializadas como sunwillshop.com, una tienda online que comercializa banderas, camisetas y accesorios vinculados con la ideología neonazi a nivel internacional. En su catálogo figuran referencias a la División Azul española, unidades de las SS alemanas, el fascismo italiano o símbolos eslavos ultranacionalistas, entre otros. Esta tienda, como muchas otras, no solo vende productos, sino que construye identidad. A través del diseño gráfico, los textos promocionales y la selección de iconografía, convierte el consumo en una forma de militancia. Mientras tanto, las redes sociales facilitan su visibilidad. Fotografías de influencers con camisetas de mensajes ambiguos, publicaciones patrocinadas y comunidades cerradas permiten que estas prendas circulen como parte de una estética aspiracional, donde el mensaje se diluye dentro de un estilo de vida. Se promueve así un consumo que, sin necesidad de declaraciones explícitas, refuerza creencias, legitima discursos marginales y consolida vínculos identitarios. Todo esto sucede en un terreno donde la delgada línea entre ironía, provocación y posicionamiento político deliberado se vuelve cada vez más difícil de trazar, y mientras las marcas refinan sus códigos, las plataformas digitales continúan funcionando como el principal escaparate de una moda que no solo viste cuerpos, sino que modela percepciones, normaliza ideas y habilita nuevas formas de militancia visual. La estética y los productos asociados al extremismo no se limitan a indumentaria ni a códigos visuales explícitos. También penetran en aspectos más sutiles y cotidianos, como la alimentación, los hábitos de consumo y la autosuficiencia, consolidando una economía simbólica que conecta ideología, estilo de vida y pertenencia. En este entramado, lo culinario se vuelve otra vía de entrada a discursos que, sin ser abiertamente violentos, refuerzan imaginarios de pureza, tradición y exclusión.
El vínculo entre nacionalismo y consumo específico se traduce, por ejemplo, en la expansión de marcas que venden productos vinculados a la supervivencia, la cocina natural y la autonomía alimentaria. Estos mercados no solo promueven alimentos o utensilios, sino que apelan a narrativas de resistencia frente al sistema, el declive moral de Occidente o la supuesta contaminación cultural. Así, una simple compra de semillas o conservas puede adquirir una carga simbólica que excede lo nutricional. Se presenta como un acto de defensa identitaria. Paralelamente, hay una internacionalización del discurso a través del diseño y distribución de productos. Algunas marcas del este europeo, como las originarias de Polonia o Rusia, incorporan símbolos compartidos por extremistas alemanes, estadounidenses o escandinavos. Esta circulación de referencias, desde la iconografía vikinga hasta eslóganes como White Power o Zero Tolerance, favorece una sensación de pertenencia transnacional entre militantes de distintas latitudes. La alimentación, al igual que la ropa o la música, se convierte en un canal donde convergen el orgullo étnico, el imaginario guerrero y la idea de una comunidad global en resistencia. Esta lógica también se refleja en los canales de distribución. Tiendas online con conversores de divisa, campañas de marketing multilingüe e influencers que mezclan recetas tradicionales con mensajes sobre decadencia moral o degeneración cultural. Incluso productos infantiles o líneas femeninas con estética naturalista participan de esta tendencia, adaptando su lenguaje al público objetivo, pero sin perder la carga ideológica subyacente. El efecto es doble. Por un lado, se genera una red simbólica que facilita la identificación entre consumidores ideológicamente afines. Por otro, se difunden discursos radicales a través de prácticas aparentemente inofensivas, normalizando así ideas que en otros contextos serían frontalmente rechazadas. El resurgimiento del neonazismo en Europa no se explica únicamente por la persistencia de ideologías del pasado, sino por su capacidad de adaptarse, camuflarse y capitalizar las dinámicas contemporáneas. Desde el deporte y la estética hasta el consumo cotidiano, estos movimientos han sofisticado sus estrategias para insertarse en el tejido cultural sin presentarse abiertamente como extremistas. Su éxito radica en la sutileza, desplazan el discurso sin proclamas, se filtran por símbolos y hábitos y logran construir comunidades que combinan pertenencia, disciplina e identidad. Comprender este fenómeno exige mirar más allá del extremismo explícito y detectar las formas invisibles de radicalización que normalizan lo inaceptable.